Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario. Y vaya que en este lapso ha generado acontecimientos en pleno desarrollo. Aunque, para ser sinceros, y para variar, he modificado la pauta. Hablo en primera persona porque soy productor de este programa, ¿no? He modificado la pauta con la que íbamos a abrir información porque hay un enrarecimiento interesantísimo desde el punto de vista periodístico, dramático por sus eventuales consecuencias entre las relaciones este-oeste. Es decir, desde que llegó este señor Trump a la Casa Blanca, se han enrarecido muchas cosas, ¿no? Y ese señor recién comienza. Se ha comprado la presidencia porque él no era un político profesional, se buscó los mejores asesores, manejó los lobbies. El lobby, ojo, el lobby en Estados Unidos es legal, pero uno tiene que registrarse como lobista, ¿no? Y eso lo estudié en la escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia, la escuela de los Kennedy. Aquí los seminarios son 1 día, 3 días, ¿no? Allá fueron 4 semanas de darle con todo para empezar a entender cómo se bate el cobre y después recorrer los lobbies de punta a punta de Estados Unidos, del Atlántico al Pacífico y de la frontera con Canadá hasta el Golfo. Así que algo sabemos de cómo funcionan los lobbies. Ahora, este señor Trump, sin estirpe de político, sino con un hiperego y muchísimo dinero, dijo, bueno, ahora lo que me falta es ser presidente. Y lo logró. El problema es que con el cargo de presidente viene el cargo de comandante en jefe. Y ese señor de comandante en jefe, bueno, lo que le toca por ser presidente, ¿no? Se enrarecen, como en los peores tiempos de la Guerra Fría, las relaciones entre lo que entonces era la Unión Soviética, el tema China, los adláteres de la OTAN, que por supuesto tienen que moverse como Dios manda, y las relaciones con ¿quién? Con Washington. Desde luego esto solo es el comienzo de una historia que el señor Trump quisiera escribir como protagonista. Ojalá nos equivoquemos. Acontecimientos en pleno desarrollo y sobre esto hay que tener en cuenta la fluidez de la situación internacional que nos movió una vez más a cambiar sobre la marcha la pauta. Obviamente estamos en la Plaza Roja, Kremlin, inolvidable cuando uno está allí y sigue empedrado original eso, ¿no? Bueno, el hecho es que el Kremlin afirma y llama a sanciones de los Estados Unidos, un intento de influir en las elecciones rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo, creemos que este es un intento directo y obvio, coordinación para coincidir con las elecciones con el fin de influir en ellos. No estamos de acuerdo con esto y estamos convencidos de que no habrá tal influencia. El hermosísimo torre y el reloj del Kremlin. Este hombre parece que han preferido usar su imagen, que parece bastante expresiva, esto es novedoso, ¿no? En lugar de unas declaraciones en video, él hablando. Es solamente el audio, pero se lo traducimos. La publicación de esta lista en sí misma, se refiere a la lista de una especie de lista roja de Washington con Trump, no significa nada. Usted sabe que la publicación no es el comienzo de una nueva ola de sanciones, así que tendremos que ver y analizar qué sucederá después de la publicación de la famosa lista. La historia es que el Kremlin dijo el lunes que el nuevo informe de sanciones de Estados Unidos fue un intento de influir en las elecciones presidenciales de Rusia en marzo, pero predijo que no afectará la votación. Netanyahu, el Bibi, otro que tiene una historia, Netanyahu en Moscú, para conversaciones sobre Siria con Vladimir Putin. El Bibi dice, creo que es una de las lecciones más importantes de la historia del nazismo y su eventual caída, es que el mal de este tipo debe ser opuesto desde el principio. Esta es la tarea para hoy y esto es sobre lo que me gustaría hablarles hoy, sobre el desarrollo en nuestra región y sobre la cooperación entre nuestros países. Esto con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y los miembros de la delegación de Rusia. El Bibi, el héroe de la familia del Bibi, era su hermano que murió en el rescate de Entebbe, ¿no? Y la primera dama es una ex azafata de El Al que conoció en vuelo y bueno, lo demás es historia romántica, ¿no?
pero un temperamento fuerte la señora, ¿no? Después diremos por qué en alguna oportunidad. Bueno, Netanyahu voló a Moscú para discutir las preocupaciones israelíes sobre cualquier expansión de apoyo militar de Irán en Siria y hacerlo con el presidente ruso Vladimir Putin. Esto era impensable en la Guerra Fría, ¿no? Pero es el pragmatismo. Viejas e emocionantes fotos de la gran población rusa de origen hebreo. Los líderes visitaron el Museo Judío, que es donde acabamos de mostrarlos, y el Centro de Tolerancia en Moscú y sostuvieron una reunión bilateral después. Las inminentes conversaciones sirias respaldadas por Rusia en Sochi pueden ofrecer la oportunidad de entablar un diálogo. Hamid al-Abdullah decía algo al respecto, pero todavía vean la seriedad de las caras, ¿no? Estoy aquí porque gano réditos políticos, pero no porque me sienta muy a gusto, ¿no? Y Israel teme que Irán pueda quedar con una guarnición permanente en Siria, extendiendo una amenaza que se expandería, lo que representa al vecino Líbano por parte de Hezbollah, que tiene un extenso arsenal de misiles y luchó por última vez una guerra con el ejército israelí, nada menos que en el 2006. Netanyahu dijo que también planeaba discutir con Putin los esfuerzos de Irán para convertir al Líbano en un sitio gigante de misiles, un sitio para misiles de precisión contra el Estado de Israel, cosa que no toleraremos. Bueno, inminentes conversaciones sirias respaldadas por Rusia en Sochi, pero hay que tener en cuenta la dramática situación que se ha vivido últimamente en Medio Oriente, ahí están las pruebas. Rusia ha estado preparando durante algún tiempo las conversaciones sirias en Sochi, programadas para los días 29 y 30 de este mes, invitando a unas 1.600 personas de este centro turístico de Rusia, del Mar Negro, para el Congreso de Diálogo Nacional, destinado a resolver la situación. Un residente de Damasco, ¿no? Mutosh Shawaz, dice: suficiente expatriación y destrucción porque los sirios siempre permanecerán sirios y Siria abraza a todos. Lo que deseo es el regreso de todos a Siria, ya que los hombres armados entreguen sus armas y regresen a la patria, porque Siria es el más valioso de todos los elementos. Otro residente de Damasco, bueno, esta es la frontera donde está más que fluida la situación, ¿no? Y además hay que tener en cuenta... But it's not impossible, you know? Les digo a los que empuñaron las armas, ya es suficiente asesinato, suficiente destrucción. Dejen de matar a su hermano, dejen sus armas de lado y emprendan un diálogo con su hermano sirio, que ha sido su hermano antes de esta crisis y después de la crisis. Vuelvan a la patria, porque la patria es suficiente para recibirlos a todos. But we are feeling them on the ground, or we are feeling them on the political relation between the sides of the Syrian conflict. Y luego, otro de los residentes de Damasco, Bashir Mansour, las cosas siguen aparentemente normales, ¿no? La gente está acostumbrada a las crisis y se maneja con una normalidad automática, pero eso no significa que no estemos ante una situación sumamente tensa. La historia es que los sirios de la capital de Damasco este lunes empezaron la esperanza de que una conferencia sobre la crisis del Medio Oriente que tendrá lugar en el balneario ruso de Sochi esta semana traerá una solución política en Siria. Rusia está organizando el Congreso Sirio, 2 días de diálogo nacional en Sochi, lunes y martes, y espera que se inicien conversaciones sobre la redacción de una nueva constitución para Siria. Bueno, esto también nos lleva a otras latitudes como la de Turquía, y 9 rondas de conversaciones de paz de la ONU entre las partes enfrentadas han progresado poco hacia el final de la guerra civil, en la que cientos de miles han sido asesinados y 11 millones, la mayoría de la población siria, ha sido expulsado de sus hogares. 11 millones. Esto no es precisamente algo alentador, ¿no? Suficiente expatriación, suficiente destrucción. Los sirios siempre permanecerán sirios y Siria abrazará a todos. El regreso de que todos regresen a Siria y que los hombres armados entreguen sus armas y la patria siria, que es lo más valioso para todos, encuentre normalidad. Por lo demás, la tensión flota en el ambiente, pero adaptados a las crisis tan frecuentes, salen a llevar la vida lo más
común normal posible. Bashar Mansour dice, es una oportunidad única de reunir los puntos de vista y alcanzar una resolución política porque no hay otra solución que la pacífica, sobre todo después de 7 años. El tiempo ha demostrado que no hay solución si no es pacífica. Esperamos que alcancen resultados satisfactorios para el pueblo sirio porque es hora de que salga el sol y de que prevalezca la paz. Bueno, la conferencia exigirá que el pueblo sirio decida el futuro por votación popular sin presiones externas, informó el sábado la agencia de noticias RIA. لتقارب وجهات النظر والوصول إلى حل سلمي لأنه ما في حل سوى الحل السلمي. Todos tienen una opinión clara, todos están muy bien informados, pero el tema es cómo nos vamos a mover aquí. Y Sarkis Ghazaryan decía, es difícil, pero no imposible. En la primera conferencia de Astana también fue así. Nadie creía que Astana saldría con un acuerdo anunciado o acuerdos no anunciados también. Estoy seguro de que hay tantos acuerdos que no están declarando, no están anunciando, pero estamos sintiendo esto en el terreno. O los estamos sintiendo en las relaciones políticas entre los lados del conflicto sirio, que no es poca cosa, ¿no? El comandante del segundo comando del ejército de Turquía, Ismail Metin Temel, visitó la montaña de Jebel Burzaya, luego de ser capturado por la milicia kurda del YPG. El comandante turco Ismail Metin Temel, caminando con funcionarios militares, Temel con ellos, vehículo armado sirio, soldados del ejército, blindados, transporte de tropas. La historia es que el comandante del segundo comando del ejército de Turquía, Ismail Metin Temel, visitó hoy la montaña Jebel Burzaya, luego de ser capturado por la milicia kurda del YPG. Hablamos de YPG, ¿no? Yucatán, Papa, Golfo. La mañana, Jebel Burzaya, al norte de Siria, cerca de la frontera turca, fue tomado por el ejército turco y el ejército sirio libre, aliado, el domingo 28 de enero. Desde el lanzamiento de su ofensiva aérea terrestre de 10 días contra la milicia kurda del YPG en la región de Afrin, en el noreste de Siria, Turquía y los grupos rebeldes sirios, aliados, han progresado solo modestamente en terrenos montañosos y contra enemigos atrincherados. Las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por Estados Unidos, una alianza de milicias cuyo YPG es el más fuerte, habrían dicho antes del domingo que hubo intensos combates en esta área. Turquía dispara cohetes contra objetivos del YPG dentro de Siria. Militares turcos dispararon múltiples cohetes el domingo como parte de una ofensiva contra el grupo YPG sirio, kurdo, en la región norteña de Afrin. Desde que el asalto de Turquía en Afrin comenzó hace 9 días, ha aumentado las tensiones entre Ankara y Estados Unidos, que ha apoyado el YPG y otras partes de Siria en la lucha contra el Estado Islámico. Más de una semana después de su ofensiva, sin embargo, Turquía y los grupos rebeldes sirios aliados solo han progresado modestamente, luchando en terreno montañoso contra enemigos atrincherados. Las fuerzas democráticas sirias respaldadas por Estados Unidos, una alianza de milicias cuyo YPG es el más fuerte, habría dicho antes del domingo que hubo intensos combates en el área. Un observador de guerra, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, dijo que Turquía y sus grupos rebeldes aliados habían tomado esta colina que domina la importante ciudad siria de Azaz. El ejército turco lucha contra el ejército sirio. El ejército sirio ha seguido capturando territorio de los combatientes kurdos al norte de la ciudad de Azaz. Jebel Burzaya, montaña al norte de Azaz. El ejército de Siria, los combatientes, varios tanques del ejército turco, como veíamos, artillería pesada, montada en camiones, antiaérea, y FSA sostiene la bandera en el aire. La del enemigo la pisotean. El comandante de la FSA, Yanan Okano, también declaraba y decía, gracias a Dios hemos liberado Jebel Burzaya del grupo terrorista. Hay muchos cadáveres, unos 5 o 6 aquí mismo. Y el ataque comenzó alrededor de las 0600 esta mañana.
y vino de muchos lados el fuego. La primera dirección se llenó, y Dios nos ayude, y fuimos a la segunda dirección que nos habían ordenado. Gracias a Dios solo nos tomó alrededor de media hora y nos encontramos en Afrin. Hemos tomado el territorio que se nos ordenó tomar. Bueno, los restos de las consecuencias de los combates están a la vista, ¿no? El comandante de la FCA, Fadel Lahmov, decía: los héroes de ayer de la FCA, se refería al 28 de enero, liberaron la montaña de Burzaya, Jebel. El ejército SA turco liberó ayer la banda terrorista PKK después de fuertes combates. Después de que se liberó, la FCA tomó el control del pueblo Casteljendo y fue liberado por completo, como puede comprobarse recorriendo esto en plena normalidad. La historia es que el ejército turco lucha con el ejército sirio libre. أبطال الجيش الحر والجيش التركي بالتقدم على جبل برصايا يوم أمس البارحة. تقدم الجيش الحر والجيش التركي على جبل برصايا على أحزاب البيكيكي الإرهابية، وتم تحرير جبل برصايا بالكامل والحمد لله بعد اشتباك عنيف يعني لمدة ساعة. El comandante Ganano Kano. Dejamos el sonido original para nuestra comunidad. Bueno, el video de Reuters mostró combatientes turcos de la FCA en la montaña Jebel Burzaya, en el pueblo de Casteljendo, ambos al norte de Azaz. Y aquí Netanyahu dice que Israel está listo para protegerse de Irán, y lo dice en Moscú. Vladimir Vladimirovich Putin, con cara más que siempre inescrutable. Servicio religioso hebreo, presentándose en la oración en la conmemoración de las víctimas del Holocausto en el Museo Judío, y el rabino Ber Lazar pronuncia la oración lector. 75 años después de este infierno, aún estamos listos para evitar cualquier intento de este tipo de estructuras e ideologías. Y antes que todo de Irán, que abiertamente dice que está listo para destruirnos. Ninguno de ellos tendrá éxito, ni los regímenes terroristas, ni sus embajadores tendrán éxito en eso. Netanyahu aquí utiliza la técnica de Putin. Hace una frase y espera tiempo para el traductor, ¿no? Rusia intervino en la guerra civil en nombre del presidente sirio Bashar al-Assad en 2015. Las fuerzas iraníes Hezbollah y otras milicias chiitas musulmanas también respaldan a Assad. Israel teme que Irán pueda quedar con una guarnición permanente en Siria, extendiendo una amenaza que representa al vecino Líbano por parte de Hezbollah, que tiene un extenso arsenal de misiles y luchó por última vez una guerra con el ejército israelí en 2006. La gente de la Franja de Gaza realiza una huelga por el recorte de la ayuda estadounidense. Esto es Gaza City, ciudad de Gaza. Mientras tanto, el líder palestino Mahmoud Abbas se reúne con el rey Abdullah de Jordania en Amán. El jefe de la UNRWA, Amir Meshal, dice: nuestro mensaje hoy es que la UNRWA es parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y apreciamos a la Asamblea General. Un maestro que trabaja en la escuela de UNRWA, Rin Abu Ahmed: estamos protestando por el derecho de los refugiados, el derecho al retorno. Nunca renunciaremos a este derecho en años o en días. El derecho se retorna a nuestras tierras ocupadas. La obligación de la UNRWA de las Naciones Unidas es prever para nosotros educación y servicios médicos y todo lo básico para un ser humano. Una huelga de un día de 13.000 empleados de la UNRWA en la Franja de Gaza cerraron las escuelas y clínicas y centros de distribución de alimentos este lunes. Líder palestino Mahmoud Abbas se reúne con el rey Abdullah de Jordania en Amán.
Abbas caminando en la alfombra roja, el rey Jordani Abdullah, saludo a Abbas, los dos líderes saludándose y caminándose hacia el palacio. Secretario General de la Organización para la Liberación de Palestina, Zaeb Berekat, dice: acordamos organizar la próxima reunión de ministros árabes y la cumbre árabe, así como pedirle a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad que reconozcan el Estado de Palestina. Vaya, aquel joven monarca, cuyo padre piloteaba su propio avión y llegó alguna vez piloteando aquí, ¿no? Ahora ha heredado la tradición militar de la familia y ya peina canas, ¿no? Bueno, el hecho es que la realidad acá compromete la tranquilidad de muchos, ¿no? El secretario general decía: la historia del presidente Mahmoud Abbas se reunió con el rey Abdullah de Jordania en Amán el lunes para discutir los últimos acontecimientos sobre Jerusalén. Y sobre esto, los dos líderes dijeron que trabajarán para obtener reconocimiento internacional para el Estado de Palestina y para evitar que otros países cometan el error político, diplomático, histórico de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Recordemos que Israel capturó a Jerusalén árabe oriental de la Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967 y luego la anexó en una medida no reconocida ni por la ONU, que fue el organismo que dio lugar a la creación del moderno Estado de Israel, ni por nadie internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén sea su capital de un futuro Estado independiente y la resolución de su Estado es fundamental para cualquier proceso de paz. Bueno, en Kabul, número de muertos asciende a 103. Ahí las declaraciones las daba Wais Ahmad Barmak, ministro del Interior afgano. Más de 20 minutos después de la segunda ambulancia salió del estacionamiento del hospital de Jamhuriyat y giró a la izquierda. Cuando la ambulancia cargada de explosivos alcanzó el segundo puesto de control e intentó pasar por el departamento de policía, allí cuando los agentes de policía intentaron detenerlo, ocurrió una explosión brutal. Ambulancia cargada de explosivos, insólito esto. Mazun Shtanekzai, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Afganistán. En la última semana arrestamos a 195 personas con vínculos de terrorismo. Hay todo tipo de sospechosos. Vienen de diferentes partes de Afganistán, diferentes provincias, incluso de diferentes países. Tariq Shah Bahrami, ministro de Defensa en funciones en Afganistán, habla a continuación. داعشیا از بین رفته و 75 تن اونا زخمی شده و 9 تن. En estas operaciones lanzadas por la Fuerza de Seguridad afgana bajo la dirección del Ejército Nacional, hemos dado de baja a 1.806 combatientes talibanes, hemos herido a 1.903, hemos arrestado 86, han asesinado a 41 comandantes talibanes, también hemos matado 395 combatientes del Estado Islámico y hemos herido 75, de los cuales 9 han muerto, comandantes del IS. La cifra de muertos por el ataque masivo del sábado en Kabul ha aumentado de 103 con 235 heridos, dijo el domingo el Ministerio de Interior afgano. La explosión mortal de los talibanes ocurrió aproximadamente a las 12:50 del sábado en un área abarrotada de la capital afgana, donde se encuentran varias oficinas gubernamentales. Y el Ministerio del Interior dio a conocer más detalles sobre la explosión en la conferencia de prensa del domingo, realizada conjuntamente con el Ministerio de Interior y de Defensa y la Agencia de Inteligencia, que fue lo que le acabamos de mostrar. Mientras tanto, los militantes atacan el puesto del ejército afgano en la capital. Las patrullas son continuas, los desplazamientos son reforzados. Los residentes de Kabul enojados con el gobierno después que los militantes atacaron el puesto del ejército, el equipamiento y cae nieve lo suficiente como para hacer muy gélida la jornada, donde prácticamente no se vio el sol. Al menos 4 militantes atacaron un puesto militar cerca de las principales academias militares de Afganistán. Y al menos un soldado murió y 3 resultaron heridos, dijo el Ministerio de Defensa.
El ataque en las afueras occidentales de la capital Kabul se produjo 2 días después que una ambulancia cargada de bombas, ¿no?, en el centro de la ciudad matara a 100 personas y poco más de una semana después del otro ataque al Hotel Intercontinental mató a más de 20. Ambos ataques fueron reivindicados por los talibanes. El clima de tensión es evidente, ¿no? Funcionarios del Ministerio de Defensa dijeron que los militantes atacaron el puesto cerca de la muy bien defendida Academia Militar Mariscal Fahim justo antes del amanecer. Los residentes de Kabul están enojados con el gobierno después que los militantes atacaron el puesto del ejército. Jalal decía, mire lo que está sucediendo en esta nación, ¿cuándo se puede controlar la situación actual? Es mejor que usted renuncie, señor ministro de Defensa o de Seguridad. ¿Qué tipo de gobierno y ministro es este? Ni siquiera puede asegurar la ciudad. ¿Cómo podemos quejarnos de que el gobierno asegure las provincias? Miembro de las fuerzas afganas dice, los enemigos eran combatientes de Daesh, el Estado Islámico. Los matamos a todos. Afortunadamente no hubo víctimas dentro de nuestra fuerza en este incidente y la operación ya terminó. Bueno, la tensión flota en el ambiente, ¿no? Los residentes de Kabul expresaron su enojo con el gobierno afgano luego de que los hombres armados atacaron nada menos que un puesto militar cerca de una de las principales academias militares de Afganistán. Bueno, esto enrarece, no hay duda, la situación en una zona de nuestra querida, contaminada y única, que ya per se es permanente noticia y no de las buenas. Dejemos atrás los blindados y esa tensa situación. Hay evidentemente, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, una extraña voluntad de cambiar el mapa del Medio y del Lejano Oriente. Ya veremos quién gana. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Sean todas y todos bienvenidos al presente Contacto en Directo. A esta hora hacemos un contacto a República Dominicana, donde la delegación del gobierno venezolano participa en la mesa de diálogo con la oposición venezolana. Boris Castellano nos amplía la información. Boris, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, compañeros de La Noticia. Nos encontramos en vivo y en directo en la ciudad de Santo Domingo y en este momento vamos a llevarles a ustedes las declaraciones de Roberto Rodríguez Marchena, quien es precisamente el vocero de la Presidencia de República Dominicana y acaba de anunciar que se extiende por un segundo día el proceso de diálogo en esta nación, luego que ambas delegaciones, tanto de gobierno como de oposición, acordaran extender este proceso y precisamente en este sentido vamos a traerles a ustedes lo que fueron las palabras de Roberto Rodríguez Marchena, que dio aproximadamente hace media hora. Escuchemos. ¿Vienen dispuestos a negociar? Estamos aquí. Partes, tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han convenido volver a reunirse mañana a las 9 de la mañana. Al parecer necesitan trabajar más, un poquito más, y por eso han decidido reencontrarse a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana. Así que les pido, por favor, que comprendan esta situación, ¿verdad? Y que nos volvamos a reunir mañana a las 9 de la mañana en punto aquí en la Cancillería Dominicana. ¿De acuerdo? ¿Representan los cancilleres de los países igual que hoy? Por supuesto, igual que hoy, exactamente igual el día de hoy. Pero estas cosas toman tiempo, ¿no? Toman tiempo y tenemos que comprender la situación. ¿Y los ánimos cómo están? Muy bien, muy buenos. Lo que yo he podido percibir, muy bien. Es un tema crucial, es un tema de importancia que amerita toda la seriedad, ¿verdad? Toda la ponderación. Entonces todos tenemos que entender de que es razonable y es conveniente de que se tome su tiempo y por eso mañana a las 9 de la mañana pues volverán a reunirse, ¿de acuerdo? Yo siento que todos los que están convocados desean un acuerdo y eso es lo mejor que puede suceder para Venezuela, ¿no? Para eso están aquí, conversando en el diálogo, eso es lo que se procura. Así que muchas gracias.
Bien, estábamos escuchando las declaraciones de Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia de República Dominicana, específicamente del mandatario Danilo Medina, quien precisamente también el día de hoy estuvo participando en esta sesión del diálogo. Como bien lo ha dicho entonces el vocero de la nación anfitriona de esta mesa de diálogo, será entonces el día de mañana cuando nuevamente se reinicien las conversaciones. Es importante destacar que el presidente Nicolás Maduro y el propio titular y jefe de la delegación de Venezuela en República Dominicana, ministro Jorge Rodríguez, han señalado su disposición a firmar inmediatamente el acuerdo con la oposición, toda vez que ésta logre por fin conciliar sus diferencias internas y ofrecer una visión sólida de lo que desea precisamente en esta mesa de diálogo, toda vez tomando en cuenta lo que ha sido una actitud bastante intermitente que la llevó el pasado 18 de enero a no presentarse en el diálogo, pero en esta ocasión hacerlo, pero de forma parcial, dado que Voluntad Popular decidió no asistir, no así partidos como Acción Democrática o en este caso Un Nuevo Tiempo y otras agrupaciones de la autodenominada Mesa de la Unidad que sí se encuentran acá en este momento dialogando con el gobierno. Esta es la información que les podemos ofrecer y volvemos inmediatamente en vivo y en directo a los estudios en Caracas. Adelante. Agradecemos a Boris Castellano por la información. Estaremos muy atentos entonces a este segundo día de la mesa de diálogo que se estará realizando el día de mañana. Con esta información despedimos este contacto en directo. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y es necesario recordar que esa Internet que casi todos tenemos, alguna vez fue un secreto militar, ¿no? Y era de alta y sensible calificación de inteligencia. Ahora que la alargaron, que es una manera también de tener controlado, porque pueden penetrar lo que les dé la gana, controlado lo que uno escribe, lo que uno lee, las tendencias, es porque hay cosas mucho más importantes que esas sí no nos las dejan manejar. Pero así, como lo quieran ver, esto tiene ahora una guerrita que tal vez se transforme en una guerrota sobre quienes están perforando o no, mediante los servicios de inteligencia y los más sofisticados métodos electrónicos, lo que manejan por esas vías y otras un poco más selectas, que se sabe que existen pero que no conocemos, las comunicaciones de tipo estratégico y aún las de tipo táctico y las de económicas, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y cómo se bate el cobre. Obviamente el edificio de la Cancillería, y sería interesantísimo prestarle atención a lo que se diga entre líneas acá. Beijing prohíbe firmemente piratear, mientras Estados Unidos busca contrarrestar la amenaza de espionaje de China con la red 5G. Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, camina hacia la red de noticias y dice: ya saben, la posición de China sobre los ciberataques es consistente. Nuestro gobierno los prohíbe firmemente y toma medidas enérgicas para todas las formas de piratería. Espacio para preguntas y luego dice: creemos que la comunidad internacional debe, sobre la base del respeto mutuo y la confianza, fortalecer el diálogo y la cooperación y juntos abordar las amenazas de los ciberataques. Mientras tanto, en Bruselas, Bélgica, la Unión Europea dice que reaccionará rápidamente si el presidente Trump restringe el comercio de la Unión Europea. Bueno, Trump Trump es Trump. El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, dice: para nosotros la política comercial no es ningún juego. No se trata de ganadores y perdedores. En la Unión Europea creemos que el comercio puede y debe ser beneficioso para todos. También creemos que si bien el comercio debe ser abierto y justo, también tiene que ser basado en reglas. Y luego dijo: la Unión Europea está dispuesta a reaccionar rápida y adecuadamente en caso de que nuestras exportaciones se vean afectadas por cualquier medida comercial restrictiva de Estados Unidos. In case our exports are affected by any restrictive trade measures from the United States.
En suma, la Unión Europea está lista para reaccionar rápidamente si Estados Unidos restringe sus exportaciones, dijo la Comisión Europea, las exportaciones de Europa, ¿no? Luego de que el presidente Donald Trump amenazó con enfrentar al bloque por su política comercial muy injusta. Se paga y se da el vuelto el mismo Trump, ¿no? Gran Bretaña debe estar sujeta a los cambios de la Unión Europea durante la transición, dice Barnier, de la Unión Europea. Bruselas, Bélgica. Es el exterior del edificio del Consejo Europeo y ahora estamos en la sala de conferencias. Jefe de negocios del Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier. Michel Barnier, perdón. La transición tendrá una duración de 21 meses hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este periodo limitado, aplicándose al Reino Unido, así como el marco completo de supervisión y aplicación de la Unión Europea bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esto incluirá nuevas formas de la Unión Europea que entren en vigor durante este periodo. Esto también es un remesón de la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, ¿no? Luego, Michel Barnier decía, y no improvisa, ¿no? Está leyendo, la materia es muy delicada. Como parte de la transición, el Reino Unido seguirá sujeto a las obligaciones de todos los acuerdos internacionales existentes de la Unión Europea, por ejemplo, para el comercio y la aviación. Esto es crucial para el buen funcionamiento del mercado único y de la Unión Aduanera, sobre todo en el acuerdo del artículo 50 entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero no podemos garantizar en el artículo 50 que el Reino Unido mantenga los beneficios de estos acuerdos internacionales. Nuestros socios en todo el mundo pueden tener sus propios puntos de vista al respecto. Presidente del Consejo de Asuntos Generales y Exterior de Bulgaria, Katerina Zaharyeva, también declaraba en esta oportunidad: aquí se bate el cobre y duro después de la anunciada salida del Reino Unido, ¿no? Ekaterina Zaharyeva. Presidenta del Consejo de Asuntos Generales y de Exterior de Bulgaria, y dice: la Unión Europea ya anunció cómo prevemos el periodo de transición. Necesitamos el pleno de la Unión Europea, el marco legal, ¿no? Y él, se refiere al Reino Unido, para ser aplicado sin participación en instituciones de la Unión Europea. Toma de decisiones, procesos como el del Reino Unido, serán un tercer país después de la fecha de retiro. Luego aparece la ministra sueca de Asuntos de la Unión Europea, Ann Linde, las damas protagonistas, ¿eh? No creo que haya algo bueno en tener un acuerdo de transición demasiado prolongado. Creo que es muy importante que lleguemos a un nuevo acuerdo lo antes posible. Bueno, la Unión Europea acordó lunes 29 de enero ofrecer a Gran Bretaña un periodo de transición de 21 meses después del Brexit del próximo año, durante el cual mantendrá el status quo de la membresía de la Unión Europea sin derecho a voto. Gran Bretaña saldrá de la Unión Europea en marzo de 2019 y los 27 Estados miembros restantes ya han preparado su postura conjunta sobre lo que esperan que Londres durante un periodo de transición hasta fines de 2020. El principal negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, dijo a los periodistas después de la reunión que vimos que las leyes de la Unión Europea continuarán aplicándose sobre Gran Bretaña durante la transición, mientras que el país permanecería bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo. Barnier también dijo a los periodistas después de la reunión que las leyes de la Unión Europea, sí, reiteró, seguirán aplicándose en Gran Bretaña. También advirtió que podría no ser capaz de beneficiarse de los acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene con otros países durante la transición. Se refería al Reino Unido, ¿no? Gran Bretaña espera que los países quieran renegociar los asuntos comerciales de la Unión Europea, dice Davis. El ministro del Brexit, David Davis, donde actualmente estamos limitados en términos de hacer tratados comerciales de terceros países, esto aún no está acordado. Esta es nuestra posición, donde estamos en el negocio de hacer tratados de terceros países y firmarlos. No podemos por el momento debido
a la cooperación sincera, es nuestro deber, del tratado de restricciones que existe actualmente, en este momento. David Davis, ministro del Brexit, en el caso de grandes acuerdos comerciales, Corea del Sur sería uno de ellos, normalmente esperaríamos que quisieran hacer un cierto grado de renegociación, tanto en términos de nuestro propio acceso al mercado como en términos de acceso de nosotros a ellos. Y eso es lo que estamos preparados para hacer. That's what we're set up to do. That's what Liam's set up to do. So this is potentially it's a potentially problematic issue. En suma, en caso de que los grandes acuerdos comerciales, Corea del Sur sería uno de ellos, normalmente esperaríamos que quisieran hacer un cierto grado de negociación, tanto en términos de nuestro propio acceso al mercado como en términos de acceso a ellos, dijeron. Y los agricultores expresan temores sobre el acuerdo comercial en otras latitudes, pero ya verán por qué. El lunes la Unión Europea dijo que negarían a Gran Bretaña cualquier voto sobre cuestiones de políticas de la Unión Europea durante su transición fuera del bloque y advirtió a Londres que no se quede atrás en asuntos pendientes de divorcio. Bueno, Mercosur. Los agricultores expresan sus temores sobre el acuerdo comercial de Mercosur a medida que los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen. Tractores con letreros en francés, Mercosur presente para empresas multinacionales, coordinadores de los agricultores de Fugea, WNL Martin, todo esto en Bruselas, Bélgica, ¿no? Y el Mercosur flota aquí arriba como un fantasma, ¿no? Que es lo único que no vemos. Expliquer aux ministres et aux commissaires que dans les fermes. Venimos aquí para explicar a los ministros y comisionados de la Unión Europea que la atmósfera en las granjas es sombría, por lo que los agricultores han aceptado su destino. ¿Pero por qué? Porque hay una reducción del precio, ya sea leche o la carne. Los agricultores ya no pueden hacer frente en esta situación y en este contexto. Los acuerdos, las negociaciones para poner en marcha el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur no están mejorando la situación. L'Union européenne et le Mercosur ne favorisent pas, je dirais, la situation. Entre los líderes del Grupo Europeo de Productores, Joe Healy decía, ya tienen 246.000 toneladas de carne proveniente de Sudamérica hacia Europa. South America into Europe. They want... ¿Quieren otras 100.000 más? No queremos eso. Hay una oferta en la mesa de 70.000 que creemos que está muy mal. Pensamos por varias razones, a saber, el Brexit, la incertidumbre que lo rodea, el cambio climático y en particular los estándares de producción de esos países. Standards of production in those countries. Ajá, le molesta. Si es la carne de Uruguay, es la mejor del mundo porque es, por ley, absolutamente orgánica. Y eso no lo tienen en Europa. La de Argentina está acercándose. Manifestantes sostienen carne sin procesar en el embalaje, protestas que sostienen el letrero. Gracias a las importaciones europeas, usted está alimentándose con hormonas, glifosato. Ustedes son palomas, despierten. Lo del glifosato no es cualquier cosa, ¿no? Y lo de ponerle hormonas a los animales para que generen más carne es un crimen de lesa humanidad. Eso en Uruguay hace décadas que está prohibidísimo. Y por eso es la que mejor se cotiza, entre otras cosas, ¿no? Nace una vaca, un ternerito en Uruguay, entra en una computadora y hasta que lo faenan no desaparece y se le sigue a todos. Control de calidad. Ministro de Agricultura francesa, Stéphane Travert. Ministros en la sala de reuniones. Ministro de Agricultura de Bulgaria, Rumen Pororosno. Firman los documentos. Ministro de Funcionarios de la sala de reuniones. Y la ministra de Agricultura francesa, Stéphane Travert, como habíamos dicho, ministro de Agricultura de portugués, Luis Capoulas Santos, y el secretario de Estado alemán de Alimentos, Hermann Onko Heikens, comisionado europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural, Phil Hogan. Miren quién está aquí, el inefable. Donald Trump dijo que abordará la reforma migratoria. Señor presidente, ¿cómo va el discurso? Bueno, espero que vaya a ser bueno. Estamos trabajando duro, cubrimos una gran cantidad de territorio, incluido nuestro gran éxito en los mercados y con el recorte de impuestos. Y es un gran discurso, un discurso importante. Cubrimos la inmigración y durante muchos años han estado hablando de inmigración, nunca hicieron nada. Vamos a hacer algo. Tiene que ser bipartidista porque los republicanos realmente no tienen los votos para hacerlo de otra manera. Por lo tanto, tiene que ser bipartidista.
But it's going to be, I think, a very important speech on trade. The world has taken advantage. Pero con suerte los demócratas se unirán a nosotros o se unirán a nosotros lo suficiente como para realmente podamos hacer algo grande para la DACA, para la inmigración en general. Creo que va a ser un discurso muy importante sobre el comercio, un mundo que se ha aprovechado de nosotros. El mundo se ha aprovechado de nosotros en el comercio durante muchos años y como probablemente hayan notado lo estamos deteniendo. Vaya peligroso demagogo. Lo estamos deteniendo y tenemos que hacerlo. Tenemos que tener un intercambio recíproco. Ya no es un trato unidireccional. Nos vemos mañana en la noche. Bueno, aquí ya estamos en los interiores de la Casa Blanca. La historia, reportero dice, ¿va a traer al senador Schumer aquí de nuevo? Y Trump dice, tal vez podríamos. Trump instó al secretario de Salud de Estados Unidos que se ponga duro con los precios de los medicamentos y especialmente las opiáceas. Y sobre este particular, había aquí toda una reunión con representantes de los más diversos sectores, ¿no? Para ello, declaraciones a los periodistas luego de una ceremonia de juramentación del nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. Trump dijo que su reforma migratoria tendrá que ser bipartidista. Mr. Alex Azar. Come here, Alex. Señor Alex Azar, venga aquí. Alex va a bajar los precios de los medicamentos con receta, aunque un poco más, va a bajar vertiginosamente. Rocketing down. Will take the helm of a department he has already served. Él ayudará a dirigir nuestros esfuerzos para enfrentar la emergencia nacional de adicciones y muertes debido a los opioides. Si ustedes quieren, opiáceos. Y creo que vamos, eso no lo dijo él, lo digo yo, ¿no? Creo que vamos a ser muy duros con las compañías farmacéuticas en ese sentido y muy duros con los médicos en ese sentido. Porque lo que está pasando es bastante increíble y finalmente pone fin a esta plaga en la vida de las familias y las comunidades. Las personas ingresan a una operación menor en un hospital y salen adictas a los opioides y son adictas a las drogas. Esto va a ser difícil de comprobar y va a generar una ola. Y luego el secretario de Salud de los Estados Unidos, ya anunciado por Trump, está más discreto ahora el copete de Trump, ¿no? Se ha ido enseriando un poquitito. Nuevo secretario de Salud de los Estados Unidos y aquí viene tremenda batalla con las farmacéuticas. También me gustaría agradecer a los 79.000 hombres y mujeres del HHS. Conozco a esta gente, conozco a este equipo de profundo compromiso que tienen con la misión y de mejorar y proteger el bienestar y la salud de todos los estadounidenses. Ese es un cargo solemne. Un cargo en el que estoy comprometido y como escucharon al presidente hoy, es un cargo que incluye la dirección personal para mí. Tenemos que enfrentar el flagelo de la crisis de los opiáceos y reducir los precios de los medicamentos recetados. En suma, el presidente Trump instó este lunes al nuevo secretario de Salud, que acabamos de oír, reducir los precios de los medicamentos y ser muy duro con las compañías farmacéuticas por el abuso generalizado de las recetas de los opiáceos. Orador del Parlamento catalán tiene la clave para el futuro de Puigdemont. Barcelona. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en el Parlamento evitando las preguntas de los periodistas. Y el portavoz del Partido Ciudadanos, José Manuel Villegas, llega al salón de conferencias de prensa y de noticias. ¿Habrá pleno o no? Salud de Forza al Canut. Portavoz del Partido de Ciudadanos, José Manuel Villegas, saca partido de la situación y de la gran expectativa y dice: queremos llamar al presidente del Parlamento catalán como portavoz del Parlamento. Creemos que deberían ser el primero en intentar dignificar el Parlamento catalán en lugar de secuestrar la institución para ponerla a favor de los separatistas, que son un elemento social minoría, como se vio después de las últimas elecciones. Por lo tanto, llamamos al presidente del Parlamento a obedecer la ley y no cometer los mismos errores de la señora Forcadell. Llamamiento, sobre todo, al presidente del Parlamento de Cataluña. Creemos que el presidente del Parlamento de Cataluña tendría que ser el primero en intentar dignificar
el Parlamento de Cataluña, en no secuestrar, en no volver a secuestrar esa institución para ponerla a los pies de los separatistas, que al final son una minoría social en Cataluña, como se vio después de las últimas elecciones, y por lo tanto un llamamiento al presidente del Parlamento para que cumpla la ley y para que no caiga en los mismos errores de la señora Forcadell. Ciudadanos. Hoy en un desayuno ha defendido que su partido es fiable y Ciudadanos imprevisible. Sabemos lo que nos jugamos colectivamente y también en muchos casos individualmente, y vamos a tirar hacia adelante. Con inteligencia vamos a tirar hacia adelante. El pueblo ha escogido un candidato y no vamos a renunciar. Seguiremos trabajando con el plan de gobierno y la estructura del gobierno y seguro que tendremos un acuerdo. Es imprescindible acabar con el 155. Es imprescindible tener un gobierno, pero también a la vez defender el derecho de todos los diputados, y en esto trabajamos. Y luego de Sergi Sabria, el analista político Marc Sanjaume decía algo sobre Puigdemont, que se encuentra realmente en una situación difícil. Señor Puigdemont se encuentra ahora en una situación difícil, por lo que tiene que hacer una elección. Permanecer en Bruselas significaría probablemente no ser elegido como presidente, porque el Tribunal Constitucional y el Parlamento catalán ya dijeron que ser elegido como presidente requiere una presencia física similar en el Parlamento. Y Sanjaume luego dice que si la sesión parlamentaria que va a tener lugar mañana se bloquea o el candidato no aparece, pues entonces no hay alternativa propuesta por los partidos y los tribunales están bloqueando esta elección del señor Puigdemont. Así arriesgaríamos una segunda elección y la formación de un nuevo parlamento. Personalmente creo que las segundas elecciones o las nuevas elecciones no resolverían el problema. Second elections or new elections would not solve the problem. En suma, los legisladores catalanes tienen previsto elegir un presidente para la región más rica de España este martes 30 de enero en un escenario poco probable. En una decisión apretada, el Tribunal Constitucional de España dijo el sábado 26 de enero que Puigdemont debe comparecer en persona en la sesión plenaria. Aquí, en lo que están viendo, se juega el futuro de Cataluña, ¿no? Los legisladores catalanes tienen previsto elegir un presidente para la región más rica de España, como dijimos, este martes. Esta es la forma de votar. Se vota electrónicamente. Charles Puigdemont ha huido al extranjero y el gobierno central de Madrid está tratando de bloquear su elección. En una decisión apretada, el Tribunal Constitucional de España, el sábado 26 de enero, dijo que Puigdemont debe comparecer en la sesión plenaria. Esto, si es que quiere, juramentado como líder regional. De lo contrario, la sesión será suspendida y se deberá considerar otro candidato. Bueno, ahí tenemos. Asistir a la sesión en persona significa que Puigdemont, actualmente bajo orden de arresto por cargos de rebelión y sedición, después de impulsar una oferta de independencia en octubre pasado, tendría que entregarse a las autoridades. Será un momento histórico ver qué decisión se toma, y están preparando todo para una sesión que indudablemente será histórica, ¿no? El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, debe decidir si suspender la sesión de juramentación de Puigdemont o seguir adelante con ella. Puigdemont pidió el lunes al orador que le otorgue inmunidad para asistir sin ser arrestado, una solicitud que no obtuvo respuesta, al menos el lunes por la tarde. Así las cosas, preparativos para el voto de confianza en el Parlamento catalán, a pesar de la incertidumbre sobre la asistencia de Puigdemont. Cámara del Parlamento en Cataluña, preparativos de toda orden, gran cobertura mediática, especialmente audiovisual, y los preparativos estaban en marcha hoy en el Parlamento de Cataluña para una sesión plenaria a la que Carles Puigdemont se enfrentaba con el voto de confianza, a pesar de la incertidumbre desencadenada por una decisión que impedía al exdirigente catalán asistir a la votación a través del enlace de video y obligarle a rendirse ante las autoridades si quiere estar presente. Por supuesto, los mozos de escuadra están a la orden. Los legisladores catalanes tienen previsto elegir un presidente para la región más rica de España, de lo que están muy orgullosos.
Puigdemont, el candidato oficial, voló a Bruselas, como recordarán, en octubre, y lo mostramos en su momento, y está sujeto a una orden de arresto por liderar una oferta de secesión para Cataluña. En ese sentido, esto es lo que está ahora en pleno desarrollo y esperemos ver. Queremos presentarles, ya que están estas cosas así, algo nostálgico. La presentación del libro El Miliciano, del autor Arnaldo García Iturbe, que alguna vez ya fue objeto de nuestra atención, y ciertamente la policía me ha dejado pasar, los Mossos d'Esquadra, perdón. Este libro, Miliciano, Memorias del comisario Remigio Herrero, protagonista de la Guerra Civil Española. Algo que, sin duda, debe ser interesantísimo para quienes no lo han leído y para volver a leerlo. Y dice por acá a mi amigo Walter Martínez, quien sospecho esconde en algún lugar la maquinita de hacer girar todas las noches el eje imaginario de su colega y amigo Arnaldo García Herrero, que es el autor de esto, ¿no? El Miliciano. Y tenemos aquí una misiva que dice: querido amigo, herederos somos de la estirpe del miliciano Remigio, fundador del 5º Regimiento en la Guerra Civil Española. No podemos menos que sentirnos orgullosos de haber participado en la obra Mausoleo al Libertador Simón Bolívar, poniendo nuestro granito, esta vez no de arena, sino de piedra, en tan magna obra, la cual emprendimos con mucha disciplina y sacrificio para lograr el objetivo planteado, y de ahí surgió la idea de hacer unas pequeñas réplicas de la lápida testigo del lugar en el Panteón Nacional donde reposaron los restos del Libertador durante muchos años. Una de esas réplicas no podía dejar de estar en sus manos, como hombre que, al igual que nuestro abuelo, vino a estas tierras a hacer las suyas y a luchar juntos por este noble pueblo, por sus mejores ideales. El pasado viernes tuvimos la oportunidad de encontrarle en el entierro de quien también fue su amigo y guía, nuestro comandante Hugo Chávez. Allí le prometimos enviar esta pequeña pieza que nos honra, esté en sus manos. Como ven, esto tiene reminiscencias de un momento duro y difícil, ¿no? Lamentablemente, en estos últimos días nos tocó triste tarea de construir morada donde reposará nuestro segundo libertador, nuestro comandante eterno, y por decisión sabia de los trabajadores, dicha obra y esfuerzo fue donado a la nación como un gesto minúsculo para ese hombre que fue y seguirá siendo un gigante para nuestra América. Estamos sin duda ante el mayor proyecto de patria de toda nuestra historia republicana e incluye el desarrollo económico de equidad social. Durante años los sectores apátridas que adversan este proceso han insistido en que quienes lo defendemos hablamos demasiado alto, que gritamos, pero no es así. Hablamos al nivel exacto del hombre, del ser humano. Los que piensan que hablamos demasiado alto es porque escuchan desde el fondo de un pozo. Siempre suyo, Arnaldo García Herrero, Canteras y Mármoles. Y aquí está, en el mismo mármol que después fue modificado, pero me tocó una pieza de esto histórico, ¿no? Absolutamente histórico. Porque aquí dice, entre 1876 y 2011, reposaron en este lugar los restos del padre de la patria, Simón Bolívar, máximo héroe de la libertad y la unidad de nuestra América. Bueno, esto me recuerda que habiendo dejado en baja honorable la Academia de la Fuerza Aérea Uruguaya, allá por 1959-60, comencé a militar en mi vocación alterna, en la preparatoria de Humanidades y Medicina, en el legendario IABA de Montevideo, que éramos 8.000 alumnos en 3 turnos. Y ahí recordábamos las canciones de la Guerra Civil Española y las cantábamos como si fueran actuales, porque también teníamos cantidad de republicanos que encontraron su nueva vida en la República Oriental del Uruguay, como en muchos países. Y la militancia nuestra se sumaba a la izquierda cristiana cantando aquellas canciones del 5º Regimiento también. Con el quinto, a la juventud de España. Eso no es transferible, la experiencia no es transferible, pero vaya que hemos hecho cosas. Y desde luego cuando llegamos aquí, que fue en 1969, me salvé del golpe de Estado, porque el golpe de Estado ya fue en el 73, ¿no? Ya me había ido de baja honorable hacía rato. Bueno, nostalgias no, orgullo sí. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial
haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, siempre Dios mediante. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 en el que me tocó trabajar en la Charneca, bajando el único satélite de uso civil que había en esa época, gobierno 1 de Caldera, hasta esto que nos permite ahora estar hasta con oyentes en Japón. Saludo a la Universidad de Osaka. Queremos decirles que muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director.